Muy buenas y bienvenidos al canal de Cali. ¡Qué calor, macho! Estamos a más de 30 grados, no sé cuánto, pero más 32, 33, 35, yo que sé, hace un calor del carajo. Y aprovechando que hace calor, me he venido de ruta. Estoy en Alemania, ruteando desde la ciudad de Treveris hasta la ciudad de Coblenza. Para ello voy siguiendo el cauce del río Mosela, que es un río muy grande que tengo aquí a la derecha. Voy a ir siguiendo el cauce de este río, barco, hasta llegar a Coblenza, donde tiene la desembocadura. Desemboca en el Rin, que es un río más grande todavía. Es uno de los ríos más gordos de Europa. Y allí voy a visitar el sitio más alemán de toda Alemania, que es el Rincón de Alemania. Churri en bikini. Bueno, sale un poco el sol y se nos despelotan las alemanas, Madre mía, con las guiris. A lo largo de esta ruta vamos a ir circulando por todos los viñedos de la cuenca del Mosela. Es una zona muy, diría famosa, pero vamos a ver, soy español, ¿vale? El vino famoso para mí es el vino español. Pero parece ser que aquí el vino del Mosela es famoso porque es una zona que, oye, con el río y tal, tiene más humedad y, no sé, permite cultivar vides. Así que la mayoría del paisaje va a ser así, van a ser laderas bastante inclinadas, llenas de vides, y caravanas y campings, muchas caravanas y muchos campings. Es tremendo, esto es Dominguerolandia. Hay momentos en los que parece que vas por la costa, que parece aquí que llevas los acantilados y que esto es el comienzo del mar, o una ría. Es que es grande, es un río muy grande. ¡Ah, qué bonito, tío! La carretera va siguiendo las curvas naturales del río, con lo cual tiene curvas, lo que pasa que son un poco amplias. Son curvas para ir a más de 120 con la moto. Y entonces se disfruta mucho, a esas velocidades se disfruta un montón, ahí tumbando un poquito con el aire en el casco, bien refrigerado. Es una ruta muy panorámica, me está gustando, tiene unas vistas muy interesantes, los pueblos son muy bonitos, aunque para mi gusto hay demasiados, porque hay uno cada 2 kilómetros y no hay quien acelere. Y también hay bastantes strikes de estos, tío, no sé por qué, hay montones. A los alemanes les gusta fabricarse engendros de estos de 3 ruedas con motor de moto. Esta ruta será la segunda parte del cauce completo del río Mosela, que es un río que mide unos 640 kilómetros de largo, con lo cual es largo, es muy largo. Es navegable durante más de 400 kilómetros. Está todo con presas de estas que lo van escalonando en niveles con ascensores y tal para los barcos, para que sea navegable fácilmente, y permite a la zona industrial del noreste de Francia enviar fácilmente productos hasta el Mar del Norte. Mira qué iglesia, bueno, una obra de arte. Bueno. Fea no es. Fea no es, eso hay que reconocerlo. Lo que sí que es feo es poner todas las putas alcantarillas en medio de la carretera, macho. Son unos hijos de puta los alemanes. No pueden ponerlas fuera de la carretera como el resto de los mortales. No, es que claro, como es más fácil levantar el asfalto y ponerlo por ahí, pues ala, todas las cañerías por la carretera. Sí, total, ¿a quién le va a molestar? Ni que hubiera vehículos de 2 ruedas a los que les desestabiliza pasar por continuos baches y tapas de metal. Hombre, faltaría. Mira qué cochini, más mono, descapotable. Sí. Qué pasada de vistas, tío. Me encanta. Espero que se vea el tío haciendo parapente. Qué chulo, tío. Me mola mogollón la vista del cortado este enorme y el tío ahí dando vueltas con el parapente tan feliz. Anda, mira, ha aterrizado el tío el parapente. Está ahí plegando la sábana. Sí, señor. Ni tan mal. I
Like a god in the darkness, see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my track. Let me go. Let me go. Let me go. Stop talking, let me go. Our time together always ended up in war. Every whisper made you jealous, ended from the start. It is nice to see you shouting out for throwing me out. No excuses, but this time it's gonna be the last. Let me go. Let me go. Let me go. Oh, baby, let me go. Ya he llegado, macho, son las 8, he salido a las 2:30, he llegado tardísimo, se tarda mogollón. Justo aquí, por donde está saliendo el barco, es la desembocadura del Mosela y al fondo es el Rin, que debería ser un poco más grande. Y esto de aquí es la estatua, esto es el Deutsches Eck, que es la esquina de Alemania. Voy a ir volviendo ya porque me queda hora y media de autovía con la moto y de noche. Y no es una autovía cualquiera, es la autovía alemana, con coches pasando a 200 con los faros de xenón. Así que voy a ir tirando y todo lo que pueda llegar de antes, eso que me llevo. Me hubiera gustado visitar toda la ciudad, ver qué más cositas ofrece, pero vengo muy limitado, primero por el tiempo y segundo por la capacidad de carga. No tengo forma de guardar el mono en la moto y cuando llego a un sitio tengo que ir con el mono de cuero, que es como voy ahora mismo. De hecho llevo el resto del mono, lo llevo aquí en una bolsa del Carrefour. La gente me mira rarísimo porque veo a un tío con medio mono de cuero, el resto ahí en la bolsa y te miran súper raro. Más aún si vas hablando solo con una cámara. Y hacia aquí tengo que volver ahora. Tengo que conseguir salir de esta ciudad, que es un poco caos. La mayoría de ciudades alemanas son duras de conducir porque tienen ríos y tienen puentes y tienes que conseguir llegar al puente. Pues esta es más dura todavía porque tiene dos ríos haciendo una I. Así que tienes que conseguir llegar al puente apropiado del río apropiado para conseguir coger la carretera en dirección a la que quieres ir. Y ya hemos llegado a la moto azul. Vamos a desempacar todas las cosas de la bolsa del Carrefour, a volver a equiparnos y a tirar para casa echando hostias, porque es casi de noche.